Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, esta ha sido una semana que hemos tratado muchos temas fuertes, no siempre es así, pero bueno, esta semana ha sido de temas fuertes. Y hoy vamos a tener una entrevista que me llena mucho de interés a mí, estoy muy curiosa porque es algo de lo que yo quiero aprender, de lo que yo quiero saber. Y digo, bueno, pero qué mejor que una oportunidad de no saberlo yo sola, sino que todo el mundo que escucha mi programa también tenga el beneficio de saber de qué se trata esto, porque es un asunto que nos compete a todos y que seguramente en muchas cosas en la vida nos rompemos la cabeza que esto es de esta manera y es de la otra manera y no sabemos por qué, y traigo a alguien que nos va a explicar. Hoy vamos a estar hablando sobre los sentidos, que sepan, les adelanto, que son más de 5. Así que ya esa es la primera sorpresa que les tengo en la mañana de hoy. Y además de eso, vamos a estar vinculando ese tema con el desorden neurológico que se llama desorden de procesamiento sensorial. Fascinante, interesantísimo. Así que todo el mundo con los oídos bien alertas. Me acompaña en la mañana de hoy la doctora Margarita Marichal, que es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Interamericana. Buenos días, Margarita, gracias por estar aquí. Buenos días, Delvis. Placer estar aquí y compartir con todos ustedes. Fabuloso. Bueno, Margarita, vamos a empezar hablando primero de lo que son los sentidos para que después podamos explicar con mucha amplitud lo que es el desorden. Pero tengo una curiosidad tremenda de cuáles son esos otros sentidos, son 8, pues cuáles son esos otros 3 que yo no conozco. Explícame bien qué son, vamos a empezar por decir qué son los sentidos, para qué están hechos, cómo nos benefician, porque yo creo que nosotros, como son cosas dadas en la vida, nosotros ni nos cuestionamos. Sí, pues aquel, el otro, y yo los uso, pero no sabemos todos los secretos que están ahí detrás. Así que cuéntame. Pues mira, los sentidos son esos mecanismos que nos permiten descubrir y explorar el entorno. Y si te fijas, todos tienen base en el sistema nervioso central. Y para que lo vean más en detalle, por ejemplo, cuando a un niño le falta algún sentido, como por ejemplo el sentido visual, nosotros vamos a ver que va a tener un rezago en su desarrollo porque es un sentido bien importante para adquirir información del ambiente y para él poder irse desarrollando, ¿verdad? Según va conociendo y va explorando lo que puede ver. Al faltar ese, pues hay un rezago. Imagínate que no solamente falte uno, sino que falten 2. Pues entonces el rezago es mayor porque es menor información que nosotros recibimos para saber lo que está pasando en nuestro entorno y poder tomar decisiones al respecto. Lo de los 8 sentidos es que siempre, hasta en la escuela, nos enseñan 5 sentidos. De hecho, hay canciones para que los niños aprendan los 5 sentidos. En los libros de texto solo hay 5 sentidos, que son los que conocemos: el visual, el auditivo, el gustativo, el olfativo y el táctil. Pero hay otros 3 sentidos más que son bien importantes. Está el sentido vestibular, que es el que está localizado en el oído interno y es el que tiene que ver con el conocimiento de si nuestro cuerpo está en movimiento o está quieto. Es el que tiene que ver con coordinación y balance. Está el sentido propioceptivo, que es el sentido que nos permite detectar cambios, por ejemplo, en la temperatura, en la presión, saber dónde están nuestros miembros, arriba, abajo, al lado. Y el sentido interoceptivo, que es el sentido que nos da información interna, es el único que nos provee información de nosotros mismos, no del entorno, porque ese nos dice cómo están funcionando los diferentes sistemas corporales. Por ejemplo, si yo tengo hambre. ¿Dónde está eso? Eso es ese sentido está basado en tu sistema nervioso central, pero percibe, por ejemplo, de otros sistemas, por ejemplo, el estómago, tengo hambre. Porque tú sientes, o te está palpitando el corazón, pues tengo una sensación de miedo, de susto. Así que esa información del sentido interoceptivo es provista por tu propio cuerpo, a diferencia, como te dije, de los otros 7. Y entonces lo importante de esto es que enseñamos 5, pero en realidad los sentidos base son el vestibular, el propioceptivo y el táctil. Esos 3 son los sentidos más importantes, porque de estos 3 es que podemos regular todos los otros y son los que muchas veces desconocemos porque no nos enseñan en ningún sitio. Yo no sé si tú viste la película o el documental Babies. No. Pues ese es un documental donde se documentan 4 mujeres desde todo el embarazo hasta que el parto y después se le da un seguimiento al niño hasta que tiene 2 añitos, 3 años. Una es en África, otra es en Mongolia, otra es en Japón y otra es en Estados Unidos. Y entonces es viendo cómo las diferencias en la forma en que nosotros estamos
organizado socioculturalmente tiene un efecto directo también en el desarrollo del nene. Y siempre recuerdo que la de África, que lleva el nene siempre colgado de ella o en la espalda mientras trabaja la tierra y está en ese movimiento constante de mecerse y la gente dice, ¡ay, el nene! Pero eso trabaja el sentido vestibular, que muchas veces nosotros no lo trabajamos porque dejamos a los niños inmóviles en una sillita de comer o en un cargadorcito y no estamos promoviendo ese tipo de sentido. Y cuando tú ves el desarrollo de ese niño en términos de desarrollo de motricidad gruesa y fina, el de África, que a lo mejor tiene unas limitaciones, uno diría pues no está expuesto a ciertos materiales o a unas experiencias enriquecedoras como la de Japón, que va a Kinder Music, etcétera, es el que motrizmente está mejor desarrollado. Y obviamente tiene que ver mucho con esa estimulación que ha recibido todo el tiempo, táctil, propioceptiva y vestibular, porque se crió en el piso y está todo el tiempo con la mamá también. Así que son cosas que a veces uno no piensa de cómo, ¿verdad? Cómo va eso a repercutir en el desarrollo de un individuo. Yo me empecé a interesar en esto de los sentidos cuando también empecé a leer sobre los reflejos primitivos. No sé si quieres que siga por esta línea, pero esto de los reflejos primitivos son esos reflejos con los que nosotros nacemos que nos ayudan a sobrevivir las primeras semanas y son automáticos, ¿verdad? Uno no tiene ningún control sobre ellos. Por ejemplo, cuando un niño nace se le hacen todas estas pruebas que muchas veces ni se le dice a los padres cuál fue el resultado de esas presencias reflejas, cómo está, o el mismo Apgar test que tiene que ver con tono muscular, respiración. Eso no se le dice a los padres a menos que los padres pregunten. Pero un reflejo bien conocido que yo te decía, el reflejo ese Gallant, que es un reflejo que es así, que se extingue bien rápido, que el bebé cuando le pasas, lo estimulas por la espalda, hace este movimiento y ese reflejo se cree que... Expliquemos para los que no nos están viendo. Exacto, hace que esto me estoy viendo, hace un movimiento como si se estuviera arrastrando, pero en oposición de brazos y piernas para poderse desplazar una vez se le estimula la espalda. Y ese reflejo se cree que la función que tiene es ayudar al bebé en el proceso de parto para bajar por el canal vaginal en el proceso de alumbramiento. ¿Y qué pasa? Que nosotros sabemos que en Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde más cesáreas se hacen, por lo tanto ese reflejo nunca se activó y se mantiene permanente, porque la única manera de extinguir un reflejo es trabajando el reflejo hasta que se extingue. Al mantenerse permanente, que se extingue es un poco hasta que cumple su función y ya no es necesario más. Exacto. Que ya llegó a un desarrollo. Sí, porque esos reflejos, como te dije, son automáticos, o sea que el niño no tiene ningún control y para que el niño pueda adquirir control de los reflejos posteriores, que son posturales, tienen que haberse extinguido los primitivos. Los posturales es cuando el niño ya tiene control sobre su cuerpo, por eso es que hablamos de una inmadurez neurológica. Pues si esos no se extinguen porque el niño no pasó por el proceso de ese movimiento tan importante para desplazarse por el canal vaginal, se mantiene retenido y al mantenerse retenido, pues se mantiene bien inmaduro neurológicamente y eso va a tener unas repercusiones en el desarrollo y una de ellas, entre tantas otras, porque hay muchos sentidos, hay sentido el de deglución, que son, ¿verdad? Que cuando tú le estimulas el niño, el niño busca y agarra lo que sea la abuelita la que lo está, se le trata de pegar al seno solo por el estímulo de sentir algo en la mejilla, ¿ves? Pero una vez eso se extingue, el niño se empieza a alimentar solo por su propia voluntad. Esos estímulos casi todos se extinguen de 4 a 6 meses. Pero lo que te decía es que para que se extingan tiene que haber esa repetición y la terapia para extinguir el reflejo retenido es simplemente imitar ese reflejo con el niño, aunque esté grande, imitar ese movimiento de arrastre hasta que se extinga y eso se puede hacer 5 o 10 minutos todos los días, trabajarlo hasta que se va extinguiendo, porque si no, y son varios, como te dije, varios sentidos, pero varios reflejos, la repercusión es que va a tener problemas de coordinación visomotriz, va a tener problemas de percepción sensorial, va a tener problemas de cognición, va a tener problemas muchas veces para poderse expresar y a la misma vez
curioso que también hemos visto que hay un aumento en los niños matriculados en el programa de educación especial y uno diría, digo, es absurdo, ¿cómo puede haber tantos niños? Y uno pensaría, pues porque están poco estimulados intelectualmente, pero nadie se ha cuestionado que pueden tener reflejos retenidos que no se han trabajado. O sea, es que sería quizás la terapia tan fácil, en vez de ubicarlos en un salón y limitar, porque en el salón de educación especial muchas veces se limitan las actividades pensando que el niño no puede involucrarse en muchas de ellas, y la terapia es sumamente sencilla, la de los reflejos retenidos. Por otro lado, muchos de esos niños van a desarrollar el trastorno de procesamiento sensorial, y hay unas investigaciones que dicen que 1 de cada 6 niños en una sala de clases tiene un trastorno de procesamiento sensorial. O sea, que eso equivale como al 89% de los niños. Y a veces los maestros se cuestionan, pero estos nenes cada vez, yo soy maestra y yo escucho, cada vez son peores, dice la gente. Es más difícil controlarlos, no quieren hacer esto, pero nunca van a cuál es la raíz del problema. La raíz del problema puede ser desde el momento del parto. ¿Sabes? Que a veces, si nosotros tuviéramos esa información como educadores, pudiéramos intervenir de una manera más natural con los niños sin tener que penalizarlos porque llegan a la edad escolar y tienen problemas para procesar la información académica, porque obviamente han ido desarrollando su trastorno de procesamiento sensorial junto a muchas más otras cosas. Pero un niño que llega ya a la escuela, que puede tener 4 o 5 años, ¿todavía ahí se puede resolver ese asunto de los reflejos o ya ahí es imposible? Con esos ejercicios sencillos. Con esos ejercicios es súper simple. Yo he dado varios talleres y les digo a las maestras, mira, es bien sencillo y si accedes a internet están todos los ejercicios. Incluso se ha trabajado esto de la permanencia refleja con niños en el espectro de autismo y han mejorado muchísimo. No te digo, el autismo no se cura, ¿verdad? Eso también es un desorden neurológico, pero hay una mejoría tremenda porque con el autismo vienen un montón de otras condiciones comórbidas como el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno de procesamiento sensorial, dispraxia, o sea que hay muchas otras cosas que se pudieran mejorar dentro de la misma condición que él tiene de trastorno del espectro de autismo y de esa manera, pues la funcionalidad del niño es mucho mayor. Sin embargo, esta es una información que no es la primera vez que yo escucho hablar de esto, no es una información que esté realmente disponible o que venga en un paquetito cuando tú antes de salir del hospital te lo entregue a alguien y te diga exactamente. Yo tuve que investigar bastante porque como te dije, pues yo soy educadora, a mí nunca me dieron esta información, pero de momento, investigando sobre el trastorno de procesamiento sensorial, empiezo a encontrar esta información sobre los reflejos. Y de hecho, aquí hay una profesora en el recinto de ciencias médicas, que es terapista ocupacional, que también ha hecho investigaciones relacionadas, porque usualmente el profesional que trabaja con todo esto es el terapista ocupacional. Pero entonces también, si el educador no tiene la información, no hace el referido. ¿Sabes? Y entonces el referido es directamente a un salón de educación especial sin mediar qué otras cosas pueden estar incidiendo sobre que este niño no está aprendiendo al ritmo deseado. Y por otro lado, estos descubrimientos tienen ¿hace cuántos años que se sabe esto? Esto no es una investigación científica del otro día, esto tiene mucho. No, claro que no. De hecho, yo hasta me compré, hay un libro, ahora no recuerdo el título, pero que habla de toda la terapia que se le puede dar al niño que tiene los reflejos retenidos. Es la cuestión de compartamentalizar la medicina o la educación. Cada uno tiene sus fincas y no compartimos esa información que podría hacerle gran beneficio para los niños que son los que sufren, porque un niño que ya tiene un diagnóstico o que no tiene, ¿verdad? Si tuviera a veces es mejor porque uno sabe y empieza a educarse, pero que no lo tiene y es un niño que no puede estar sentado en la sala de clases y la maestra empieza, cállate, siéntate, tú siempre, fulano, tú eres el único, el que lo es. ¿Qué estamos haciendo? Pues destruyendo su autoestima, destruyendo su capacidad de sentirse un ser humano competente. Eventualmente ese niño empieza a fracasar, se dropea, ¿verdad? Es un dropout del sistema educativo. ¿Y qué va a hacer con su vida? Entonces nosotros estamos tratando de pensar en que tenemos que
que hay que mejorar la economía, hay que mejorar esto y lo otro, pero no pensamos en la importancia de la educación para hacer todo eso. Y la educación es todo. Tengo que hacer una pausa, Margarita, regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, le digo que estoy teniendo aquí una conversación fascinante. Yo estoy fascinada porque yo nací por cesárea, mis hijos nacieron por cesárea y yo estoy pensando cuáles son los reflejos que me faltan a mí. Estoy conversando con la doctora Margarita Marichal. Ella es profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Interamericana y estamos hablando sobre los sentidos y vamos a hablar ella mismo sobre el desorden de procesamiento sensorial. Bueno, pues entonces todo nace cuando nacemos, todo ocurre cuando nacemos si nos falta. Ven acá, ¿y los que nacen por parto natural no tienen problema con ninguno de los sentidos? Sí, pudieran tener problema también, pero uno de los factores de riesgo es el parto asistido o la cesárea. Entre otras cosas también sería la prematuridad, el bajo peso al nacer, que sea menos de 4.8 libras, que la madre sea usuaria de drogas o medicamentos recetados, enfermedad materna, ¿ves? Hay varias cosas que aumentan esos factores de, ¿verdad? El riesgo de que el niño pueda tener la permanencia refleja, pero sí pudiera ser, tú debes haber visto niños que caminan en las puntas y uno lo primero que piensa es, pues acortamiento del tendón, pero si descartas eso, no es acortamiento del tendón. Pues tampoco tiene perlesía cerebral, que es un reflejo que rápido se activa, que es el de poner los deditos en punta, que es uno de los reflejos también. Pues entonces tú sigues investigando. ¿Y qué es? Es un reflejo retenido, que hay que trabajar, pero entonces le empiezan a poner pesas en las botas. A veces es una terapia hasta un poco cruel. Sí, cruel. Y en realidad hay unos ejercicios que de nuevo es trabajando el apoyo en el piso y trabajando con el niño, imitando el reflejo y poco a poco se debe ir extinguiendo si en efecto fuera solamente un reflejo retenido. Pero eso va a tener otras consecuencias, ¿entiendes? Antes de ir a esas consecuencias, y si fuese eso, los padres tendrían que ser bien observadores en el proceso de ayudar al niño a ese reflejo retenido para poder darse cuenta cuando se extingue ese reflejo. Y los maestros también, porque entonces lo pudiéramos hacer una cosa de la escuela. Yo le digo a mis maestras, mira, yo trabajo niñez temprana, obviamente que nosotros hacemos asambleas en el piso, hágalo parte de la rutina y todos los niños se van a beneficiar, tenga o no el reflejo retenido. Pero haga esos pequeños ejercicios, el arrastre como parte de las transiciones de un centro a otro. Hágalo parte porque tampoco queremos... ¿Esto del arrastre es boca arriba moviendo las extremidades o es boca abajo haciendo la gatear? Es boca abajo. O sea que es gatear. Pero no es gatear porque no estás en cuatro, no estás apoyándote sobre los 4 miembros, te estás arrastrando y en oposición, ¿verdad? Estás desplazando un lado y el otro lado como si fueras un lagartijo, ponle más o menos. Y ese sería solamente para ese que te digo, el galán, porque hay muchos reflejos. O sea, que sería gateando, pero con la barriga en el piso. Ajá, y las rodillas en el piso. Como no nos están viendo, estoy buscando un lenguaje que la gente nos pueda descifrar. Sí, yo pienso en una salamandra o algo así, que tú sabes que está aplastada y tiene todos los miembros pegados al piso, pero se desplaza con mucha rapidez. Algo así. ¿Y cómo uno logra que un niño haga eso? Bien fácil, los niños hacen todo lo que uno haga. Uno se tira en el piso también y vamos a hacer ahora las salamandras que tenemos que movernos por este piso resbaloso. Muchas cosas. Cuando yo estuve 4 años dirigiendo el centro preescolar de la universidad y lo teníamos de laboratorio para explorar muchas cosas que la gente no hacía en otros preescolares. Y todos esos desplazamientos de animales los hacíamos constantemente. Claro, el maestro se tiene que involucrar. Uno no puede estar ahí en una silla, hagan esto. Tú tienes que ser partícipe de esas actividades. El niño te ve, el niño quiere hacerlo. No es algo que le satisfaga más a un niño que complacer a su maestra. Y por eso es tan importante que el maestro de niñez temprana sepa mucho de todo, porque usted es un modelo, ¿verdad? Yo recuerdo cuando mi hija iba
a preescolar y venía aquí, a veces decía unas cosas y yo la corregía y a la maestra dijo que era así, yo, ay, Dios mío. La maestra era la diosa, no importaba que yo se lo dijera, ¿verdad? Ella era la que estaba correcta. La ley es la maestra. Sí. Así que si el maestro se involucra, y obviamente no es un material que nos den en la preparación de maestro, usted tiene que investigar, pero todo está ahora tan accesible. Uno no tiene que ir a una biblioteca, un fichero, como cuando yo empecé en la universidad a buscarla y te sale un montón de información. Uno tiene que ser cauteloso en el tipo de información que uno lee, porque no todo lo que trae Internet es información veraz, pero vayan a las bases de datos, investigaciones que se han hecho sobre eso, y ustedes van a leer que lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? No es nada más que mi teoría, es algo que está más que comprobado, pero estamos muy faltos de información, que también eso me lleva a que los programas de preparación de maestros hay que renovar esos currículos. O sea, son currículos que van dirigidos a que el niño pueda hacer lo que hay en un texto, unos contenidos que están obsoletos, cuando en realidad nosotros, especialmente en niñez temprana, debemos ser maestros del desarrollo, no maestros académicos. Y para eso tú tienes que saber cómo funciona el sistema nervioso central y cómo yo puedo activarlo. Wow, pero eso es un cambio realmente fuerte. Eso es como hacerlo nuevo. Hacerlo nuevo. Eso es como romperlo, vamos a romperlo y vamos a hacer esto nuevo. Que fíjate, Margarita, ahora que tú entras en esta conversación conmigo, yo pienso, eso es parte del problema de por qué los seres humanos, en la mayor parte de las culturas en el planeta, no tienen contacto con su mundo interior. Y no conocen realmente quiénes son ni lo que trajeron adentro y qué es lo que es ese paquete que está dentro de ti, que es ilimitado. Es ilimitado, todas las capacidades que las personas tienen adentro son ilimitadas. Pero claro, si tú no entras si tú de momento eres solamente un bowl, un recipiente para recibir información, sin tomar en cuenta que dentro de ese recipiente ya hace rato que hay información, pues perdemos la oportunidad en edad temprana de enseñar a las personas a entrar en contacto con su mundo interior. Y yo creo que ese es el fracaso más grande que tiene la humanidad. Yo creo que por eso es que estamos donde estamos, porque siempre hemos porque claro, está la manipulación y está todo lo demás, que entonces no, yo no quiero que tú trabajes con tu mundo interior porque serías una persona completamente poderosa. Yo no quiero que tú hagas eso, yo quiero que tú hagas esto que yo te estoy diciendo. Pero sería el mundo mucho más lleno, o sea, sería lleno de amor y lleno de bendiciones, sinceramente, si nosotros desde pequeños, lo que fuera importante, desde que el niño nace hasta que tiene realmente una edad para aprender otras cosas, dedicarlo a enseñarlo a tener contacto con su mundo interior. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Sí, y además a valorar la vida, la gente la valoraría más porque definitivamente no conocemos nada de cómo funcionamos. Yo doy sexualidad a los jóvenes de 4º año de nuestra escuela laboratorio y a veces yo les pregunto, casi todos están sexualmente activos, sin embargo ellos no saben cómo funcionan sus órganos, ni siquiera tienen una idea de cómo son. Entonces, una vez empiezan a conocer esa transformación de que, wow, espérate, esto es otra cosa, ¿verdad? Es una cosa, como tú dices, poderosa. El poder que yo tengo, una vez tengo ese conocimiento, cambia toda la perspectiva que ellos tienen sobre lo que es tener una relación con otra persona también. Sí, pero definitivamente el sistema educativo en realidad está hecho para eso, para que seamos unos receptáculos de una información que nos sirve realmente en estos momentos, porque no tiene ninguna profundidad. Es lo mismo que pasa con la historia, ¿verdad? ¿Cómo se enseña la historia aquí si no es una historia que está toda manipulada y nosotros no tenemos ni una dirección porque no sabemos ni quiénes somos ni de dónde venimos casi? Así que es más o menos lo mismo que pasa con nuestro cuerpo. Pero no sé si quieres que hable ahora de ese trastorno de procesamiento sensorial. Ya que hicimos la vinculación para que sepan que no necesariamente tiene que estar atado, pero sí hay evidencia que un niño con permanencia refleja es un niño que va a tener problemas para discriminar esa información sensorial. Y eso, en términos de escuela, ¿verdad?, que es lo que le interesa a mucha gente, va a ser un problema también, porque ese niño... Que otro problema grave es que nosotros los sentidos los damos por descontado, ¿verdad? Decimos, pues eso es así, no nos cuestionamos.
O sea, si tú tocas y tú sientes, tú no cuestionas nada porque ya tú lo tienes en uso. Pero entonces no, los 5 sentidos, no sabemos no tenemos conocimiento claro de cómo se interconectan, de cómo funcionan, de cómo trabajan. Por lo tanto, la realidad es que nosotros ni siquiera usamos nuestros sentidos, ni siquiera los maximizamos, no los llevamos al máximo de lo que pueden rendir. Así mismo es, y perdemos un montón de lo que pudiéramos aprovechar de esa información sensorial, porque la integración sensorial es eso mismo, es yo poder recibir toda esa información sensorial, organizarla y responder de forma apropiada a esa estimulación que estoy recibiendo, pero nosotros a veces ni hemos adiestrado, como tú dices, nuestros sentidos para disfrutar más de lo que tenemos en el entorno, es para lo mínimo. Sobre todo se me ocurre, pensando en este momento, que además nos impide relacionarnos mejor con otras especies. Ajá. Con los pájaros, con los gatos, con los perros, con los peces. Porque como no usamos los sentidos al máximo, pues entonces perdemos también una capacidad de observación y por eso tampoco tenemos mucho respeto a las otras especies. Porque si tuviéramos esos sentidos bien dedicados al entendimiento, podríamos entender cómo funcionan ellos y tendríamos, no me cabe la menor duda que tendríamos una mejor comunicación, pero damos tantas cosas por hechas. Por ejemplo, a mí me encantan las gallinas. Yo soy una fanática de las gallinas que no te puedo explicar. Yo amo las gallinas desde niña. Y entonces recientemente yo siempre soñé con tener gallinas, pero pues vivo en una urbanización, no sé qué, ya tú sabes, pues no es como que es un sitio donde tú puedes tener gallinas. Pero la vida me mandó un regalo hace algunos años. En una de mis casas, parece que de unas calles de atrás suben unas gallinas. Y yo tuve un tiempo maravilloso antes del huracán con todas esas gallinas revoloteando por ahí, los montones de pollitos. O sea, unas experiencias. Yo conocí lo que es de verdad una mamá gallina. Yo observé un día entero bajo una lluvia una gallina frente a un pollito muerto, observando su pollo allí. Y, o sea, yo dije, ¿qué es esto? Vino el huracán y desaparecieron todas las gallinas. Y recientemente aparecieron 2 gallinas. Una de ellas la mató un perro de la vecina, pero la otra gallinita está por allí. Entonces yo la empecé a ver que ella era bien confiada y de momento dejó de ser confiada y de momento salía corriendo cuando yo me le acercaba. Y entonces fíjate, yo pude ir como que comunicándome con ella y ya yo le doy el maíz y ella no huye, ya ella se queda. Y a eso me refiero. Entonces tú vas entendiendo, lo vas mirando, sabes que tiene reacciones, que también tiene sus sentidos, ¿no? Claro. Tengo que pausar, regresamos de inmediato, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, vamos a hablar finalmente de qué es el desorden de procesamiento sensorial. Yo te quería interrumpir antes, Delvis, cuando dijiste eso de las gallinas, porque me trajo a la memoria que nosotros en Niñez Temprana se canta esa canción de los pollitos y la gallina que dice bajo sus 2 alas acurrucaditos, hasta el otro día duermen los pollitos. Y yo siempre le digo a las estudiantes, mientras más sentidos tú reclutas cuando estás enseñando algo, más fácil puede el niño aprender ese material. Y ahí, obviamente, nosotros cantamos esa canción, pero el niño en su vida ha visto esa gallina bajo sus 2 alas. Yo, que la he cantado tantos años, lo vine a ver de adulta y me sorprendí porque yo nunca lo había visto. Fue como que me hizo sentido la canción por primera vez. Así que esa es otra cosa, como tú dices. Si nosotros estamos proveyendo de manera sensorial esa información, que él la vea, que él la huela, que él la pueda, que la toque, que la pueda manipular, pues mira, el aprendizaje es mucho más rápido también. Claro, estos son niños que no tienen el trastorno, porque el trastorno es otra cosa. Si yo les dije que la integración sensorial es que yo puedo, de todos esos estímulos que recibo del ambiente, analizarlos, puedo interpretarlos y puedo responder apropiadamente. El niño que tiene el trastorno del procesamiento sensorial es todo lo contrario. Es un niño que no puede regular las emociones que le brindan esos estímulos y entonces va a responder de forma inapropiada. Y hay dentro del trastorno hay 3 subcategorías, que está los niños que tienen el trastorno de modulación sensorial, está el trastorno, a esos no me los sé mucho porque no los trabajo, déjame buscártelos por aquí, el de modulación,
el de base sensorial, que son los niños que tienen la dispraxia, los que tienen problemas de coordinación motor, y está el de procesamiento, y está el de, perdóname por aquí, el que tiene que ver con la percepción de la cualidad del sentido, ¿verdad? Pero el más común y el que vamos a trabajar aquí es el de modulación sensorial, y dentro de esos es que están los niños que están sobreestimulados, que lo que en inglés se le llaman los avoiders, porque están tan sobreestimulados que cualquier estímulo adicional les provoca una descompensación. Y quiero hablar un poquito de eso porque ¿Qué provoca que estén sobre la inmadurez neurológica? Que esa inmadurez neurológica es la que vamos a atar, la que podemos atar a esa persistencia refleja. El niño neurológicamente no está maduro y por lo tanto está en un estado siempre como de alerta, y lo que pasa con esto es que no necesariamente es un sentido. Muchas veces él puede tener implicados varios sentidos. Hay hasta 8 subcategorías en las que el niño pudiera tener un trastorno específico de desorden de procesamiento sensorial. Pero, por ejemplo, estos avoiders, pues cualquier cosa les provoca esa descompensación, y tú puedes discernir entre lo que es un tantrum y una descompensación sensorial, porque un tantrum es cuando el nene, tú lo llevas al supermercado y dices, yo quiero ese juguete, y tú no puedo comprar el juguete, y empieza a gritar, ¡ah! ¡Yo quiero juguete, yo quiero juguete, yo quiero juguete! Se da el piso y se da con la frente. Sí, se da esto. Ay, cuando tú le das el juguete, se le quita. Pero una descompensación sensorial no es así. Puede durar varios segundos, puede durar horas. Aún tú le dieras el juguete, el niño seguiría, y ya tú sabes que es provocado por otra cosa, porque se activa la respuesta de huir o pelear, que es la respuesta, el fight or flight, ¿verdad? Una vez él está sometido a esa estimulación constante. Por eso vemos niños que hasta esos nenes que se llaman, como te dije, avoiders, hasta el ruido de bajar el inodoro, a nosotros a veces uno ni lo escucha, ya es tan automático, ¿verdad? Que tú ni cuenta te das. Ellos les provoca una descompensación. Así que puede ser tanto estímulos visuales, auditivos, táctiles, vestibulares, propioceptivos, todos los que dijimos, gustativos, olfativos, esos nenes que rápido, cualquier textura un poquito diferente que tenga, por ejemplo, la carne, les puede provocar rápido el gag reflex, como para que van a vomitar, porque no toleran esa textura como fibrosa dentro de la boca. Así que en ese grupo de los avoiders, que quizás es uno de los grupos más comunes, porque esta doctora que te dije de ciencias médicas hizo un estudio aquí con niños de Head Start típicos y encontró que el 19% de esos niños tenían un desorden de procesamiento sensorial del tipo de avoider non-responder, que es mucho más alto de lo que se ha encontrado con poblaciones similares en Estados Unidos, que están en un 17%. Los seekers son los otros, son los que están poco estimulados, entonces están buscando estimularse todo el tiempo, ¿verdad? Necesitan esas sensaciones bien intensas. Por ejemplo, se quedan mirando al sol, se pegan las bocinas o suben la música bien alto, bien alto, bien alto, corren y chocan contra las cosas, como si no les diera dolor, porque necesitan ese estímulo todo el tiempo. Esos son los que se embarran, tú les das pintura dactilar para que pinten en el papel y cuando tú miras para atrás ellos están todos embarrados en pintura. Ese tipo de niño pues quizás es el que nosotros diagnosticamos erróneamente con déficit de atención, con hiperactividad, porque usualmente es el que no se puede quedar sentado mucho tiempo, grita, está en constante movimiento, tira las cosas, el amiguito construye algo y él viene y se lo destruye, entonces uno lo relaciona con un problema de conducta, pero en realidad no es un problema de conducta, es un trastorno neurológico, que es lo que tendríamos que atender. Así que, y el non-responder es el niño que tú pensarías que no siente nada, porque ese es el niño que a veces hasta se ha tenido una pequeña fractura y no lo dice, se descubre a los días porque parece que no le diera dolor, se le puede explotar una bomba atómica al lado y él no se sobresalta. Sí que esa subcategoría de non-responder, sí que esas 3 subcategorías de avoiders o los que están evitando porque están sobreestimulados, los seekers que son los que buscan sobreestimularse
Y los non-responders son las tres subcategorías de la modulación sensorial, ¿verdad? Que es lo que les dije, que no pueden regular sus emociones ante los estímulos sensoriales y reaccionan de forma inapropiada. Y eso es básicamente lo que nosotros vamos a estar viendo más que nada en la escuela. Y son niños que sufren mucho porque por lo general son muy penalizados ante la ignorancia de los adultos que no conocemos mucho de este trastorno. Hay maneras en que se pueden trabajar. Ok, y hay mucha variedad del trastorno, pero ¿todas se pueden resolver fácilmente con un ejercicio o hay que hacer otras cosas? Bueno, este trastorno usualmente se trabaja con lo que se llama la dieta sensorial. Y la dieta no es una dieta de alimentos, es una dieta de diferentes actividades que son las que van a satisfacer la necesidad del niño según la subcategoría en que se encuentra. Y esa dieta es individualizada, no sirve una para otro, ¿verdad? Usualmente la trabajan, como te dije, los terapistas ocupacionales, y en esa dieta, pues, por ejemplo, se le estructuran al niño unas actividades durante el periodo, ponle el periodo escolar, que diga, pues, vas a ir 5 minutos, tan pronto te sientas un poco ansioso, vas a ir 5 minutos al trampolín pequeñito y vas a estar brincando y vuelves y entonces te unes a la clase. Y eso va a satisfacer esa necesidad, en este caso de un seeker, de tener que moverme, ¿verdad? Que es una actividad básicamente vestibular, esa de brincar o dar vueltas, versus lo que hacemos nosotros, siéntate, o lo agarramos y lo agarra una maestra para que el niño permanezca sentado y eso provoca entonces una descompensación y empieza a gritar y lo vemos como, mira, yo he sabido de niños en prekinder que los expulsan, porque él no se puede mantener sentado en la asamblea. Primero que como parte del desarrollo de un niño de 4 o 5 años, el movimiento es parte de sus características de desarrollo, que tampoco podemos pretender que estén sentados ahí minutos y minutos, a veces horas, eso es antinatura. Pero este niño, si tú le das la oportunidad de que vaya a una esquinita y brinque y dé vueltas sin interferir con lo que está pasando, probablemente está escuchando todo lo que se haga en la asamblea y después se reincorpora y tú le diste la oportunidad de satisfacer esa necesidad. Y lo mismo pasaría con, por ejemplo, que puedas tener el chui para los que tienen la parte de esa necesidad propioceptiva de morder, ¿verdad? Que entonces se les provee un objeto de esos de plástico resistente que vienen para eso y se le permite tener su plástico resistente todo el tiempo para que entonces él pueda satisfacer esa necesidad de morder. Este trastorno de procesamiento sensorial se va a ir disminuyendo con la edad porque, como sabemos, es una inmadurez del sistema nervioso central y según el niño vaya creciendo va a ir superando varios aspectos del trastorno. Pero eso no quiere decir que lo va a superar completamente porque yo soy una adulta y, por ejemplo, a mí los tickets de la ropa yo no los soporto. O sea, yo se los corto a todas mis camisas porque me siento incómoda. De hecho, cuando yo tuve mi nena, me regalaron muchas banditas de esas del pelo que se les pone. Yo nunca le puse una porque yo pensaba en mi necesidad. Yo, Dios mío, eso le tiene que picar, le tiene que molestar como me molesta a mí. Que no necesariamente tiene que ser el caso, pero ahí es que yo me doy cuenta de que, espérate, yo también tengo unas cositas como tenemos todos, que a lo mejor son muy leves y uno nunca ha dicho, mira, yo creo que sí que yo tengo eso. Por ejemplo, yo siempre me estoy meneando y la gente, ay, tú eres hiperactiva, pero yo nunca he tenido un diagnóstico de hiperactividad. Sin embargo, yo estoy sentada en un sitio y yo no me doy cuenta, pero eso a mí me tranquiliza. El meneillo constante de las piernas o de una mano o algo y la gente me dice, te estuviste meneando todo el tiempo. No me di cuenta, pero estoy centrada porque eso es lo que yo necesito para satisfacer mi necesidad sensorial de movimiento. Así que es una manera muy fácil, si nosotros podemos identificar ese tipo de niño, de poderle satisfacer esa necesidad sin que se convierta en un problema dentro del hogar o de la sala de clase, porque rápido lo hacemos un conflicto, lo regañamos, no le damos lo que necesita, ¿sabes? Y esto entonces va a ir degenerando en otros problemas, como te dije, poca estima, resentimiento, porque siempre me están regañando, siempre me están rechazando. Así que se pone una bola bien grande de momento. Tengo que hacer una pausa.
Cuando regresemos, quiero que me digas un poco cómo se diagnostica, a qué profesional nosotros tenemos que llevar nuestros niños y en qué etapas es importante que se haga. Aparte de que quiero también que me expliques y me digas dónde se consigue información, qué libros puedes recomendar, bueno, todo eso. Regresamos con eso, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. He estado aquí fascinada escuchando a Margarita con toda esta información de los sentidos. Mire usted que muchas cosas hemos estado aprendiendo en la mañana de hoy, porque yo particularmente mientras ella habla me estoy examinando yo también. Estoy pensando un poco cuáles son los míos, porque como dice el refrán, el que no tiene dinga tiene mandinga. Bueno, Margarita, cuéntame. También les quería decir que estamos hablando del trastorno, pero si usted estimula a sus niños desde pequeñitos, pues mira, vamos a estar promoviendo que él pueda ir desde bien pequeño haciendo esa integración apropiada. O sea que si nosotros cuando el niño nace ya tenemos esta conciencia, no tenemos que buscar un diagnóstico, porque si hacemos lo que tenemos que hacer, el niño no va a tener... Pudiera tenerlo, pero a veces no los estimulamos, como te dije. Yo he visto bebés recién nacidos con zapatos. Tiene que ponerlo en el piso, tiene que darle diferentes texturas para que él vaya poco a poco explorando con sus diferentes sentidos. Póngalo en el agua, déjelo que se embarre. ¿Entiendes? Ese tipo de estimulación es sumamente importante. Póngale objetos de diferentes colores, sonidos, vaya adiestrando esa discriminación auditiva, todas esas cosas desde bien temprano, pues van a promover la maduración neurológica. Eso no quiere decir, como te dije, que todos los niños, pues nadie va a tener el trastorno, no, pero es muy importante esa estimulación desde edad temprana. Nosotros a veces les recomendamos a los cuidadores que incluso en la ropa peguen parches de tela de diferentes texturas y colores para que cuando carguen el bebé, pues se expongan a eso, que les provean para tocar desde bien temprano también diferentes texturas, igual con los alimentos. La cosa es no obligarlos, ¿verdad? Que sea un proceso bien natural. Si el niño los rechaza al principio, como hemos visto, muchos nenes van a la playa por primera vez y cuando tocan la arena, se ponen en las puntas. ¡Ah! No quieren. Pues mi hija la mayor no toleraba, o sea, llevarla a la playa era cargarla por los brazos papá y mamá y ella iba con los pies levantados hasta llegar al agua, no, nunca la arena era una cosa horrible para ella. Y nada, y no obligarlos, pero poco a poco esa exposición, ¿verdad? El niño muchas veces lo va superando hasta que lo puede tolerar. Es mucha paciencia, mucho conocimiento y amor, pero quien lo diagnostica usualmente es, pues el pediatra puede que te dé una idea según lo que la madre le diga, pero hay pediatras del desarrollo. En Puerto Rico no hay muchísimos, no es igual al pediatra normal a los que llevamos los nenes todo el tiempo. El pediatra del desarrollo trabaja con todo esto y también los terapistas ocupacionales. Hay una certificación que es en estimulación sensorial, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto y ahí es que están las hamacas, las terapias que les dan, es lo mismo que yo te dije de la dieta sensorial muchas veces, que nosotros lo podríamos incorporar en la casa o lo pudiéramos incorporar en la sala de clase, de que esos niños que tienen esa necesidad, de hecho ahora están muy de moda los salones sensoriales, no sé si los has visto, que son salones preparados con bolas suizas, esas bolas plásticas bien grandes, bicicletitas, trampolines y piso suave para que los niños puedan hacer volteretas sin golpearse o dar vueltas, todo ese tipo de salón, y los llevan cada cierto tiempo, los llevan al salón sensorial. En vez de quizás un recreo que salgan a correr por ahí a lo loco, pues los llevan al salón sensorial donde hay unas actividades que sabemos que pueden satisfacer esas necesidades. En términos de si usted quiere, como tú dices, yo me he estado evaluando aquí, hay unos perfiles sensoriales que están en internet. Hay un site que se llama Star Institute, Star de estrella, STAR Institute. Y ahí hay un perfil sensorial bien cortito donde tiene unas preguntas y según usted las va contestando, pues al final te da
más o menos el perfil, este niño, o hay para adultos y hay para niños, este niño, pues puede que tenga un trastorno más dirigido al área vestibular o táctil, y más o menos te va diciendo y tú puedes tener una idea. Pero así de que haya un día en una prueba de sangre, es lo mismo que pasa con el autismo y el ADHD, de que no hay nada más que unos perfiles que se trabajan a base de preguntas y de observar comportamiento. Lo mismo con la fibromialgia. Exacto, que son como enfermedades que la gente dice, ay, eso es changuería, porque no hay una prueba de sangre que lo determine, pero no es changuería, tú sabes, son cosas que están pasando internamente, que es difícil uno verlas, exacto, detectarlas tan fácilmente, por eso es que hay tantos errores en el diagnóstico. Lo mismo pasa con el déficit de atención con hiperactividad. Mi nene empezó a medicarse desde primer grado, porque la maestra no podía tolerar que él se hacía rocking movement para adelante y para atrás, que de hecho hasta me llegaron a preguntar, ¿él tiene autismo? Y yo, no tiene ningún autismo. Pero entonces yo dije, mira, para que no lo chaven y no le pongan una etiqueta, yo lo voy a llevar, y lo medicaron. Pero a los años, al yo empezar a investigar este tema, yo me di cuenta que él no tiene déficit de atención con hiperactividad, que él tiene tremendo trastorno de procesamiento sensorial dirigido hacia el área de dispraxia, de la parte de coordinación, de motricidad. Todavía él es un adulto ya y al comer es torpe, tú sabes, escribe feo, y entonces tú te das cuenta de que tú le estuviste dañando el hígado por un montón de años para satisfacer las necesidades de una maestra que no quería ella informarse un poco más, o que no tenía la información porque no se la hemos provisto en los programas de preparación de maestros. Pero tú entonces quieres satisfacer las necesidades de otros sin tratar de entender cuáles son las verdaderas necesidades de tu hijo, que es lo que, ¿verdad?, que nos debería ir por la prioridad, lo que nos debería importar. La ignorancia es una cosa terrible. Sí. Y nosotros no nos damos cuenta de eso, y en una época como esta, nosotros deberíamos combatir la ignorancia motu propio. No podemos esperar que nadie nos venga. Si hoy en día tú tienes el internet y hay tantas formas de informarse adecuadamente, si uno es cuidadoso, porque también hay mucha información falsa corriendo por los sistemas, pero la realidad es que uno debe tener la inquietud y mirar. Claro. Y como dije bastante al principio del programa, nosotros todos venimos con un paquete extraordinario que es realmente de capacidades ilimitadas, y lo que tenemos es que ir a buscar allá adentro y abrir esa puerta, poner una llave y con esa llave abrir y decir, ok, ¿qué es lo que hay aquí? Porque va a haber una cantidad de información que te vas a sorprender. Mira, sí. voy a contar otra anécdota. Hace unos años yo me quedé sin trabajo y tuve la necesidad de ayudarme porque tenía compromisos como tiene todo el mundo. Y yo dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Y una queridísima amiga me dice, pero tú sabes coser, ¿por qué tú no te pones a hacer carteras? Y entonces yo dije, yo nunca en mi vida había hecho una cartera. Pero de pronto recordé que yo había hecho una cartera para mi hija cuando tenía, 7 años en la escuela, que un día llegó y como a las 7 de la noche me dijo, mami, mañana fulanita cumpleaños. Y yo, de pensar que mi hija llegase a la escuela sin un regalo para esa niña, cuando de seguro todos los demás del salón iban a tener un regalito para la nena, yo dije, ¿qué yo hago ahora? Porque ahora está todo cerrado, yo tampoco voy a salir con 3 niños que tengo aquí, que soy yo sola. Así que yo me senté en la máquina de coser, y esa fue la primera vez que yo hice una cartera para una niñita de 7 años. Yo misma me quedé sorprendida de lo que yo había hecho. Y yo dije, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo yo me inventé? Bueno, yo de ahí en adelante, yo nunca más, eso fue una cosa que yo resolví en ese momento y nunca más trabajé con eso. Pero cuando me pasa esto, hace unos años atrás, y mi amiga me dice, tú sabes coser, ponte a hacer carteras. De momento yo entro en ese proceso por la necesidad imperiosa que tenía de ganar algún dinero. Y entonces me empiezo a sorprender a mí misma de la capacidad que yo tenía para hacer problemas, para resolver asuntos prácticamente de ingeniería de la cartera. Y cuando yo veía las cosas que yo pude hacer en el tiempo que hice eso, porque ya no lo hago, pero en el tiempo que yo lo hice para sobrevivir, yo dije, todo eso estaba dentro de mí. A mí nadie me enseñó a hacer carteras. Eso era una información que estaba dentro de mi persona. Y yo logré acceso, pues porque tuve la necesidad de abrirme
a encontrar esa información tan pronto estuve en contacto con las telas, con las tijeras, con el hilo y con la máquina de coser. ¿Verdad? Eso es así. Y también, Delvis, que lo que tú dijiste al principio de que comunicarnos con los animales, pero pienso que, bueno, como nosotros somos animales, nosotros no estamos pendientes al desarrollo de nuestros hijos. Uh-huh. Es bien importante que estemos observándolos, viendo cómo hay cosas como tú dices en internet, en el CDC están los hitos del desarrollo, que eso es unas guías que te dicen, pues mira, a los tantos meses ya debe decir es hacerte estos ruiditos, estas cosas, porque de esa manera nosotros podemos monitorear y ayudar mucho más a nuestros niños en su desarrollo, que están en una época bien difícil, somos quizás el único animal que depende 100% de un adulto para sobrevivir, porque no somos como los elefantes que los paren y al segundo salieron caminando. Nosotros no, si nos dejan ahí nos morimos. Así que más pendiente, buscar esa información, estimularlos, cargarlos más. Nadie se engríe por cargarlo, eso es una necesidad. Se tiene que desarrollar un apego saludable entre el adulto y el niño. Así que olvídese de lo que dijo la abuela o el que sea. Si usted siente intuitivamente que ese nene lo tiene que cargar y lo tiene que cargar todo el día, pues cárguelo todo el día, cómprese la malla esa y se lo amarra como hacen las indígenas. Y miren, eso es bien importante, se los dije, para desarrollar el estímulo, el sentido vestibular. Así que hay tantas y tantas oportunidades que nosotros tenemos, pero hay que ser observador, tenemos que usar nuestros sentidos para poder entonces discriminar qué pasa con la interpretación sensorial de nuestros hijos. Bueno, se me ha terminado el tiempo, Margarita, y creo que hubiera estado hablando contigo 3 o 4 horas más sobre este tema tan fascinante. Así que estoy muy agradecida de que nos hayas arrojado luz sobre este tema. Y bueno, esta no será la única vez porque tendremos que seguir hablando mucho más. Muchas gracias por haber estado conmigo en la mañana de hoy. Gracias a ti y a todos ustedes. Y sigan buscando información, que hay muchísima. Pues a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.